Esto que les iba echando era que, bueno, paríamos mucho pues para entender la matemática, era verdad que era una cosa difícil. Bueno, nosotros teníamos un grupito de estudio, buscábamos quien nos tradujera los libros, esos amigos, algunos de esos compañeros de semestres superiores nos prestaban algún libro que tenían por allá, algunos le faltaban páginas, etcétera, pero bueno, así estudiamos. Y cuando terminó ese primer semestre, bueno, yo casi que era un héroe para todos esos compañeros que conocíamos ya, que eran bastantes. Tú pasaste matemática, no puede ser, tú eres un genio. Yo digo, vale, ¿qué genio voy a ser yo? Sí, pero si yo le he visto 3 veces, 4 veces y yo no entiendo nada, explícame. No, yo no soy ningún genio y además no era el único que pasaba. En un grupo de muchachos, quizás nosotros dentro de todas esas inquietudes que teníamos, conseguimos dentro de la paridera, como se dice en criollo, conseguimos la metodología, la ayuda necesaria para resolver nuestro problema, pues. Y quizás a otros no se preocupaban tanto en ese sentido, pero uno se las inventaba, pues. Se las ingeniaba para conseguir lo que necesitaba. Pero en definitiva, esa universidad entonces tradicional, digo yo, hay que comenzar por estudiar, revisar, buscar las características de esa universidad tradicional y articularla con los niveles medio y primario de educación, lo que heredamos, de dónde venimos. Porque también en la otra parte del cuento, porque eso le pasó a muchos muchachos y se relaciona con todo esto, muchachos y muchachas. Después del segundo semestre fue que nos enteramos algunos, porque varios solicitamos el cambio, no fui yo solo, que existía una facultad de ciencias por este muchacho, excelente pedagogo, muy inteligente, que nos daba clase y nosotros teníamos 18 años, quizás un poquito más, sin cumplir todavía los 19, y él sería un muchacho de 23, 24 años, estaba graduándose, estaba presentando su tesis en la universidad, pero ya era auxiliar docente y esa era una tradición también en esa universidad, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Sobre todo en la Facultad de Ciencias, en ingeniería también se usaba, los muchachos que sobresalían les hacían un examen, una especie de concurso, y el que pasaba ese concurso lo contrataba la universidad como auxiliar docente. Y le daban las mismas responsabilidades que cualquier profesor. La única diferencia era el sueldo. El auxiliar docente cobraba creo que el 70-75% del sueldo más bajo de un profesor universitario, de un profesor, la primera categoría, ¿no? Instructor, de un profesor instructor. Entonces este muchacho era auxiliar docente y estaba presentando su tesis de grado. Bueno, él fue el que nos dijo a 2, 3, que ya como a mediados de semestre, siempre le consultábamos y tal, era además un tipo muy amigable, le preguntamos pues, mira, ¿y tú cómo hiciste para ser profesor de física? O sea, ¿tú estudiaste para ser profesor de física dónde? O tú eres ingeniero y te contrataron aquí. Y entonces él nos dijo, no, yo me estoy graduando en la Facultad de Ciencias. ¿Facultad de qué? De Ciencias, ¿qué es eso? Bueno, él nos explicó pues. Y yo fui el que me mostré más interesado realmente. Y después convencí a otros 2, porque esos 2 primeros, después no, de los 3 que estábamos inicialmente, después decidieron quedarse en ingeniería. Pero otros 2 amigos que yo sabía que estaban bien interesados, que estudiábamos física juntos, después yo los convencí y nos cambiamos para física. De ingeniería, yo pedí mi cambio porque este muchacho nos explicó, nos llevó después, cuando vio que estábamos realmente interesados, nos llevó a la facultad, conocimos la facultad, vimos los laboratorios, salimos encantados de allí y terminando el segundo semestre solicitamos el cambio para la Facultad de Ciencias y allá nos quedamos pues. Y por eso es que yo soy licenciado en física. Pero después comenzaron a presentarse, que porque les decía, de ahí viene la anécdota, que en aquella época no había problema de cupo. O sea que los muchachos no estudiaban, no porque había problemas de cupo en las universidades, sino porque no podían llegar
hasta la universidad. La gran mayoría de los muchachos que salían de bachillerato. Pero luego esa población fue creciendo, lógicamente. Y de repente comenzaron a presentarse algunas mayores posibilidades de movimiento. Y bueno, y todos recordaremos, comenzando la década de los 80, ya yo me había graduado y me había quedado como profesor en la ULA, comenzó el gran problema a nivel nacional de los bachilleres sin cupo. Manifestaciones en todos los sitios donde había universidad, cientos y cientos de muchachos con aquellas pancartas de los bachilleres sin cupo, solicitamos cupo, cupo ya, etc. Dirigiendo un comité de eso de bachilleres sin cupo, conocí yo al compañero Tarek William Saab, poeta, revolucionario, ya era militante del PRB. Yo comencé militando en el MIR, después el MIR se dividió, hubo muchos problemas allí, bueno, ahí vimos los que se quedaron en una parte del MIR, después se unieron al MAS, y es todo lo que es hoy el MAS. Bueno, y ahí vemos el triste papel que están jugando. Una gente que se organizó pensando en, como el nombre lo indica, movimiento al socialismo, que a veces algunos se olvidan de qué significa más. Es el movimiento al socialismo. Yo les he recomendado, por cierto, en algunas oportunidades que se cambien el nombre, porque debe darles vergüenza llamarse movimiento al socialismo y estén sentados en la mesa de la ultraderecha. Pero de ahí viene, y por eso es que todo esto del análisis de lo que es la educación universitaria, pues articulado completamente con toda la realidad que hemos vivido en este país. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Después de esa división del MIR y todos los problemas de reformismo que ya se sentían en aquella época, bueno, yo me quedé unos meses sin militancia y después me captó el PRB, el partido de Douglas Bravo. Analicemos las características de esa universidad llamada tradicional. La universidad que nosotros heredamos, ¿de dónde venimos? Una universidad, sin ninguna duda, entonces elitesca, con una concepción positivista de la enseñanza. Eso resume varias cosas. En definitiva, es una enseñanza acrítica, no dialéctica, fragmentada por bloques. Y de allí aquello que, por ejemplo, los ingenieros, ¿para qué los ingenieros van a saber de política? Yo lo que tienen que saber es calcular. Calcular y que no se les caiga el puente, que no se les caiga el edificio. Igual los arquitectos. Ahí no necesitan saber más nada. En ciencia nosotros, bueno, porque esta es una vieja pelea y que aún no está resuelta. Es el otro punto importante de tener en cuenta. En esta revolución hemos avanzado, pero esa pelea no está resuelta. Allí en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, yo recuerdo, pensando en parte de estas cosas ya en aquellos años, en cómo modificar un poco esos pensas de estudio, cómo llevar a los estudiantes, a los profesores, a darse cuenta que esa concepción positivista de el físico es para que estudie física y más nada, para que esté como ratón de laboratorio y más nada, y el ingeniero es para que calcule puentes y edificios y más nada. Nosotros, después de varios años de pelea, logramos introducir una materia en el pensum de física que la llamamos ciencia y sociedad, buscando esa integración del científico o el ingeniero o el médico o el abogado, el que sea, estudiando, analizando además la realidad social en la que se vive. Ese es un objetivo fundamental, todavía pendiente de resolver completamente. De allá venimos. Ahí estaba, y estuve a punto de traérmelo, pero preferí no hacerlo,
porque tampoco la idea es hablar de mí, disculpen de repente esa referencia, la anécdota, no es querer caer en el yoísmo, ¿no? Pero de repente pienso que son las experiencias que vivimos los muchachos de aquella época que sirve para este análisis. Iba a traer las copias de unos periodiquitos que nosotros publicamos en la Facultad de Ciencias y que hay allí algunos artículos escritos por nosotros y algunos profesores, por supuesto, que estaban allí en la militancia de izquierda, relacionado con este tema de ciencia y sociedad, que yo pienso que hay que rescatarlo. Porque entonces vamos al otro punto del conversatorio, dejando como tarea ese análisis profundo de la universidad tradicional que heredamos. A mí me parece importante profundizar allí en ese estudio, para luego llegar a este segundo punto que diría yo, pensemos, analicemos qué es lo que tenemos en educación universitaria en este momento. La educación universitaria en el país está dividida en 3 tipos de universidades. Digo yo, esa es mi opinión. Las llamadas universidades autónomas, de donde venimos los muchachos de aquellos años, las muchachas de aquellos años, las que se crearon después, pero todavía en la Cuarta República, ahí entra la UNEYES, las llamadas experimentales, y las creadas por la Revolución, la bolivariana, los institutos tecnológicos que se transformaron en universidades politécnicas, como la Politécnica José Félix Rivas aquí en Barinas, la transformación, aunque de repente haya que ponerle todavía comillas, de la UNEFA, de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, que es un trabajo realizado en revolución. Entonces digo yo que en ese análisis, en ese debate, debemos considerar ese punto. Tenemos todavía 3 tipos de universidades. ¿Y cuál debe ser el objetivo, entonces, en lo que al título de la conferencia, del conversatorio se refiere? La nueva universidad, la transformación universitaria. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos llevará eso? Depende fundamentalmente de nosotros mismos. Pero nosotros debemos lograr en un tiempo prudencial, como un objetivo fundamental de esta construcción socialista que estamos llevando adelante, tener un solo tipo de universidad. No es lógico tener esa división. Eso no es una tarea fácil. Las universidades experimentales, como la UNEYES, que ha ido sufriendo transformaciones, y así, por supuesto, las demás a nivel nacional, bueno, por la acción directa del gobierno revolucionario. Y las universidades creadas por la revolución han resuelto, desde mi punto de vista, en mayor medida, parte de esos problemas que heredamos de la Cuarta República en la universidad llamada tradicional. A mí me parece que el problema que más hemos resuelto en estos años, y pienso que debemos asumirlo como un gran logro de esta revolución, es la inclusión. El problema, la exclusión. Nosotros hemos logrado la inclusión. O sea, ese problema está casi resuelto, no totalmente resuelto, pero hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Ese es un logro importantísimo desde mi punto de vista, es una gran fortaleza a considerar en
las universidades experimentales, las universidades creadas por la revolución. De tal manera que, como ustedes saben, tanto o más que yo, que de tener aproximadamente 500.000 estudiantes en 1998, tenemos hoy día un poquito más de 2,5 millones de estudiantes universitarios. O sea que hemos aumentado la matrícula prácticamente en 2 millones de universitarios y universitarias. Y que eso ha permitido que la UNESCO nos reconozca como uno de los países a nivel nacional con mayor inclusión en la matrícula universitaria. Somos el 5º país en el mundo, el 2º en América Latina. Eso es un tremendo logro de la revolución. Se acabaron los comités de bachilleres sin cupo, pues. Ahora, los que quieren atacar a este sistema que estamos construyendo, dicen que eso se ha hecho en detrimento de la calidad de la educación. Hay muchos argumentos para demostrar que eso es falso. Creo que es parte de la tarea que ustedes tienen. Analizar eso también en profundidad. Inclusión versus calidad de la enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades. ¿Que hay que seguir mejorando? Por supuesto. Hay que seguir transformando. Pero nosotros tenemos en este momento esos 3 tipos de universidades. En las llamadas universidades nuestras hemos avanzado mucho en la resolución del problema de la exclusión, de la formación elitesca en esas universidades. Pero se mantiene en las llamadas autónomas. Ese es otro fenómeno que yo les recomiendo estudiar en profundidad. ¿Qué pasó con las universidades autónomas? ¿Por qué en aquella época a la que me estaba refiriendo antes, y antes de nosotros, o sea, antes de la generación nuestra, las universidades llamadas autónomas eran prácticamente el único reducto, el único sitio con cierta fuerza donde se desenvolvía la izquierda venezolana? Y de repente, como por arte de magia, es lo que hay que estudiar en profundidad, ¿qué pasó? De repente, como por arte de magia, y eso comenzó por ahí por la década de los 80, a mediados de los 80 fundamentalmente, en los 90 ya era bien fuerte, así como que por arte de magia se dio un giro de 180 grados. Y hoy día, bueno, todos sabemos esa triste realidad, es todo lo contrario, pues. Es el reducto más fuerte que tiene la ultraderecha nacional. Yo tengo mi tesis con algunos argumentos, pero eso sería motivo de otra conversación. Solamente les adelanto 2 o 3 cositas para la tarea que ustedes van a seguir realizando. El enemigo de la izquierda venezolana, aquellos mismos que mandaron a asesinar gente, a desaparecer gente, esos mismos que allanaban las universidades cuando la izquierda venezolana era fuerte allí dentro, en ese territorio autónomo. Y eso hay que recordárselo también como parte de los análisis, lo que ustedes están escribiendo y van a seguir escribiendo como ensayos. De aquí salen muchas cosas importantes y necesarias. Hay que recordarle a esta gente que habla de la autonomía universitaria, estos ultraderechistas de esas universidades autónomas, hay que recordarle
aquellos gobiernos de la Cuarta República donde efectivamente allí sí era verdad que no se respetaba la autonomía universitaria. ¿Cuántas veces allanaron la Universidad Central de Venezuela? ¿Cuántas veces allanaron la Universidad de los Andes? Mientras yo estuve allí como estudiante, por lo menos 2 veces que yo recuerdo, con la policía dentro de la universidad persiguiéndonos y echando bombas lacrimógenas hasta más no poder. Y plomo grueso, no era mentira. Y el ejército en la calle, y estando nosotros allí, una vez fue la policía y otra vez el ejército, dentro de las facultades de Ingeniería y de Medicina. Los que conocen Mérida y recuerdan aquella época saben que ese era el terreno más fuerte para las protestas, ¿no? Ahí, el terreno de Ingeniería y Medicina. Ahí se metió el ejército. Ahí mataron a un muchacho, recuerdo, de esos mártires de las luchas universitarias poco recordado. Un muchacho de apellido Piña, que tenía militancia de izquierda con nosotros. Es poco recordado porque alguien puede decir, no lo mató el ejército, porque realmente a él no le metieron un tiro, como si al que mataron en Medicina. ¿Ah? No, el que tiene su nombre ahora las residencias que están allá arriba. Domingo Salazar. A Domingo Salazar lo acribilló el ejército en un pasillo de la Facultad de Medicina. A eso hay que recordárselo a estos que hablan ahora de la falta de autonomía y de la persecución de presos políticos y tal. A que allá sí era verdad. Y este muchacho Piña, bueno, no fue que lo mataron de un disparo, pero ustedes saben, los que conocen esa zona de Mérida, que detrás de Ingeniería y Medicina hay un precipicio. Bueno, el muchacho, huyendo de la persecución policial y del ejército, que en esa acción iban juntos, estaban dentro de la universidad disparando, y un grupo de muchachos, pues por supuesto asustados, buscando cómo protegerse, se fueron hasta la orilla del barranco. Y este muchacho, parece que es un ataque de nervios, yo no estaba ahí en ese momento, pero fue lo que nos contaron después, porque los demás no se tiraron por el precipicio, buscaron la manera de protegerse, se escondieron detrás de unos árboles ahí, medio bajaron, pero protegiéndose. Él parece que se puso muy nervioso y desesperado, se lanzó sin pensarlo, me imagino que sí pensando que podía agarrarse a alguna rama ahí, pero llegó y se zumbó, pues, y bueno, se mató allí. Pero ese es un muerto de la represión, sin ninguna duda. Allanada la universidad. Entonces eso hay que recordarlo. Nosotros, decía, hemos resuelto en buena medida el tema de la exclusión. Pero hay otros temas muy pendientes. Tenemos que hacer propuestas muy serias a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Qué pasó con las universidades autónomas y cómo vamos a resolver ese problema? O sea, hacer el análisis y elaborar propuestas. Cada uno de nosotros en grupos de trabajo, en lo individual, en lo colectivo, ¿qué pensamos nosotros que debemos hacer como fuerza